¿Cuántos laboratorios de química tienen? Bueno, me parece que no son muchos. Por ahora solamente la fecha que sabemos era la de hoy, de la Bruja 1 y la del lunes que viene. Todavía No, no por nos han eso. avisado de otras fechas. No, me parece que son, hay uno de química que sustituye nada más, pero no nos influye. Así que bueno, cualquier cosa Igual, avisen. profe, son de física los nuestros que estamos teniendo ahora. De Sí, química sí, no nos sí, sí, avisaron son de nada. física. Sí, son de física, pero tuvieron que correr las clases de química para poder acomodar eso. Entonces no sé las clases de química cuándo las van a reponer. Pero yo pensé que no llegaban al horario nuestro. Bueno, no importa, igualmente más o menos estamos. No va a ser tanto. Bueno, Raúl, Jorge, no sé quién arranca, yo corto Yo. esto. Ujú. Listo. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Vamos a retomar algo del tema de funciones. ¿Se acuerdan que dijimos que el lenguaje C es un lenguaje de funciones, habíamos dicho, ¿no? Y que habíamos estado haciendo algún ejemplito de funciones, pero bueno, vamos a explayarnos un poquitito más, vamos a mirar algunos ejemplos. Si suponemos que este es el código, ¿se ve ahí? Sí. ¿Se ve? Perdón. Sí, se ve, se ve. Ah, bueno. Si imaginamos que este es el código del main y este es el código de la función, cuando uno, si recordamos que arranca por el main siempre el programa, cuando viene haciendo cada una de las sentencias, llega el momento en que encuentra una llamada a una función. En ese momento el programa deriva el flujo al código de la función. Va cumpliendo una por una todas las sentencias. Cuando cumple la última, vuelve a la línea siguiente a la que la llamó, o a la función siguiente, o al comando siguiente, la sentencia siguiente, ¿sí? Llámenle como le llamen, es al paso siguiente lógico. Llega hasta acá, va a la función, vuelve al siguiente y sigue hasta que termina. ¿Sí? Ya habíamos hecho algún ejemplito de eso también. Vamos a imaginar ahora que tenemos un main y tengo tres funciones. ¿Sí? Empieza a ejecutar, tengo una llamada a la primera función, deriva hacia el código de la primera, vuelve a la sentencia siguiente, sigue ejecutando otras sentencias del main, encuentra una segunda llamada a otra función, cumple todas las sentencias, vuelve, sigue con las sentencias del main, va a la tercera función, la ejecuta, vuelve y termina. Son tres funciones que no tienen relación entre sí. ¿Está? ¿Se entienden estos gráficos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Y para poner un ejemplo más, fíjense la diferencia que hay entre estos dos. Las flechas rojas nada más. Quiere decir que cuando llega a este programa, después de haber hecho todo esto, llega, hace el salto a la función 3. En la función 3 tenemos una llamada nuevamente a la función 2, la cumple, pero no vuelve acá. Vuelve a la línea siguiente que la llamó. Sigue cumpliendo el resto de la función 3 y vuelve al main. ¿Se entiende? Es decir, que hace este dibujito. Si siguen el mouse, ¿lo pueden ver? Sí, se ve, profe. Bueno, este es el recorrido que hace. ¿Se entiende? Lo interesante acá de detallar es que cuando se llama desde la función 3 a la función 2, cuando termina, vuelve a la sentencia siguiente que la llamó desde la función 3. No vuelve acá, vuelve acá. ¿Sí? Termina de ejecutar y sale. Tampoco hace esto, ¿eh? ¿Sí? Que sale de la función 2, haberla llamado desde acá.
entra la función 2, no vuelve acá. Vuelve a la siguiente que la llamó, la función acá, del main. ¿Está claro? No hay mayores preguntas sobre esto, ¿no? Es decir, que una función puede ser reutilizada. ¿Sí? Entonces, está en el programador que haga funciones que le sirvan, que puedan ser reutilizadas constantemente. ¿Se entiende eso? Eso nos va a ahorrar mucho trabajo a la hora de hacer un programa muy complejo. Hay que tener bien en claro los nombres que le ponemos a las funciones, los argumentos que le pasamos y el valor que devuelve. Bueno, voy a cerrar esta pantalla y voy a entrar acá al lenguaje C. ¿Se alcanza a ver algo? Porque cuando está comentado lo deja muy, muy clarito. Sí, se Sí, ve. se ve. Jorge. Bueno. Este programa lo que hace es comparar dos valores, los muestra, ¿sí? Y lo utiliza con una función. Ven, acá tengo la función y acá tengo el main. ¿Sí? En el main, ¿qué tengo? Dos números enteros, un resultado, un printf, es decir, mostrar, ¿sí? Un scanf, es decir, leer, ¿sí? Otro printf, otro scan, o sea, lo utilizo para ingresar dos números, el número 1, el número 2. Si vemos el enunciado, dice, demuestra el uso del pasaje de parámetros a las funciones. Se pasan dos parámetros enteros por valor, los compara devolviendo el mayor. Se muestra cómo se define la función y se declara antes del main. Acá la tengo declarada, ¿sí? Y acá la tengo definida, cómo está definida, ¿sí? Entonces, una vez que están introducidos los dos números, otro mensaje que me dice, al comparar %i y %i, num1, num2. ¿Se acuerdan qué era esto? A ver, ¿quién se arriesga? Te muestra el texto que está entre las comillas. No, como un mostrar. Sí. ¿Y qué más? Claro, y en lugar del porcentual i del primero, iría el valor que estaría que estaba en la variable num1. Y en el otro ¿Y acá? va a mostrar, y ahí mostraría el valor que está guardado en num2. Bien. ¿Y esto se acuerdan qué hacía? Un Salto espacio de hacia abajo. línea. Salto de línea, muy bien. La barra esta, ¿qué hacía? ¿Qué le indicaba al printf? Que lo que seguía, ¿qué era? Un comando de Forman, ¿se acuerdan? Lo mismo que cuando tenemos un %. Es un comando que le está mandando al printf, de modo que sepa que lo que sigue tiene que interpretarlo de otra manera. No literal como tenemos acá, sino que hay que interpretarlo de otra manera. Esto nos dice, haga un salto de línea, y esto nos dice, reemplacen por una de las variables. ¿Está? Bueno. Ahora tengo la variable resultado, que la habíamos definido acá como entera, igual, y pongo compara num1, num2. Fíjense que es el nombre de la función. ¿Sí? Esa función, al igual que el scanf, tiene dos parámetros. Nosotros tenemos acá num1 y num2. Scanf tiene este primer parámetro y este segundo parámetro. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que esta la hicimos nosotros, la hicimos acá arriba. ¿Sí? Esta nos la provee una
librería del lenguaje C? Una de estas tres. ¿Sí? Nos dice cómo está declarada, ¿sí? Cómo está hecha la función, qué es lo que hace adentro. Bueno, si venimos acá vemos que dice entero, compara, entero A, entero B. ¿Qué quiere decir? Este es el nombre de la función, recibe dos valores del formato de entero, ¿sí? Y cuando termina, devuelve uno de entero. Va a devolver entero, cuando devuelve, que esta es la sentencia que devuelve, esta variable tiene que ser entera, porque se lo está exigiendo esto. Entonces, cuando la declaro como entera. ¿Sí? Al igual que acá declaramos num1, num2 resultado, en esta función estoy declarando la variable mayor. Y después la uso. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, si no me dice nada, sigo. Compara, dije que tiene dos parámetros, o argumentos también se les suele llamar. num1 y num2. En el mismo orden entran acá. Entonces, en la memoria, donde yo tenía el valor de num1, voy a copiarlo en la memoria, en otro cuadrito, en un cuadrito que se llama A. Pero voy a copiar el valor. Es decir, que cuando yo ingreso num1, por ejemplo, un 5, ¿sí? Cuando viene acá, voy a tener dos lugares en mi RAM que tienen el número 5. Cada casilla se llama num1 una y A se llama la otra casilla. Y A tiene una copia de num1. De la misma manera, B va a tener una copia de num2. Porque le dije, se lo pasamos acá. num2. ¿Se entiende? Y acá pregunto, A es mayor que B. Fíjense en esta sentencia, después vamos a hablar un poquito más. ¿Sí? A es mayor que B. Entonces digo, el mayor es A. Si no, el mayor es B. ¿Sí? Estoy definiendo cuál es el mayor de los dos números y lo estoy asignando a esta variable que definí acá. Y acá lo que hago es devolver a la función main, que es la que llamó, le devuelvo un valor entero, la de la variable mayor. Cuando vuelve acá, dijimos que vuelve, el valor que devuelve la función lo asigna a la variable resultado. Y después lo muestra en esta otra línea. ¿Se entendió? Sí. Vamos para ver qué es lo que hace. Introduzco un número 3. Otro número 6. Al comparar 3 y 6, el mayor de los dos es 6. Bueno, acá están los dos mensajes de salida, acá están los dos mensajes que pidió información al operador, estos dos acá. ¿Sí? Son estos dos. 3 y 6 es lo que tienen estos dos, son los números que yo ingresé acá. ¿Sí? Y después la comparación me dice el mayor de los dos es 6. Fíjense que acá yo no escribí nada. Lo devolvió acá. En resultado, el mayor de los dos es %i. ¿Se entendió eso? Es simple, ¿no es cierto? Bueno. Sí, se entendió, profe. Bueno. Fíjense que tengo una línea comentada. ¿Sí? Le voy a sacar el comentario y voy a comentar la línea anterior.
¿Cuál es la diferencia acá? ¿Qué estoy haciendo? Puse esto en lugar de resultado. Es decir, puse esto en lugar de esto. ¿Se entiende? Entonces, tranquilamente, voy a comentar esta otra también. Debiera dar, ejecutarse de la misma manera. Vamos a comprobarlo. Tres, 6. Bueno, 5. Le resto. Se ejecuta de la misma manera. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que se ganó acá? ¿Qué diferencia hubo? Para el usuario, ninguno. Ninguno, exacto. Podría ser una pequeña diferencia, que en este programa tan simple no se va a notar, que es el tiempo de ejecución. ¿Sí? Porque acá estoy utilizando algunos pasos más de programación. De hecho, también podría haber comentado esta, porque no la utilizo. Fíjense que la variable resultado al final no la utilizo. Vamos a verlo. ¿Ven? Ejecuta sin problema. Es decir, que al poner en la función acá, que devuelve un entero, fíjense que la función no la toqué, sigue siendo la misma. ¿Sí? Y acá espera un entero, entonces no tengo inconveniente. La puedo reemplazar. ¿Se entendió eso? ¿Está claro? Sí. ¿No hay preguntas? Bueno, estos programitas van a estar subidos a la plataforma Moodle, ¿sí? De todas maneras. O sea, a ver si entendí, digamos, trabajar con funciones nos facilitaría, digamos, la programación en sí de lo que estemos programando. Sí, ya se me O sea, nos ahorraría, digamos, por ahí algunas líneas o tiempo quizás. Sí, definitivamente. Al hacer esto, primero que nada, estamos ahorrando memoria. Porque no estás definiendo una variable que la vas a usar. Entonces ahí ya ahorraste un entero, que para algunos casos son 2 bytes, para otros pueden ser 4, dependiendo del compilador y el sistema operativo. ¿Está? Pero bueno, ahí, primero que nada, ya estás ahorrando memoria. Acá estás ahorrando un paso de programación, porque el resultado lo estás asignando a esta variable. ¿Está? Entonces, esa asignación de variable es la que te estás ahorrando. Lo pones acá y listo. Está en cierta medida haciendo más eficiente tu programa. A veces hay que sacrificar un poquitito la eficiencia en virtud de la claridad de la lectura. ¿Sí? Pero bueno, eso lo van a poder apreciar recién cuando tengan programas de 1000 o 2000 líneas, 5000 líneas. Ahí lo van a realmente apreciar. En este tipo de programas tan simples no le van a ver mayor provecho. ¿Sí? De todas maneras, hacer esto está entre las posibilidades que tiene cada programador, de simplificar o no el código que tiene. O sea, claro, es una buena práctica, digamos, trabajar con funciones. Sí, ayuda, ayuda. Ahora, Claro. si acá esto tenés un montón de argumentos, y ahí ya lo complica un poco. ¿Sí? Supone que tengo 25 argumentos acá. Num 3, Num 4, Num 5, y lo complica un poco. Si me doy maña, no importa, lo puedo poner y va a seguir siendo tan
tan efectivo como esto, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí. Paso al otro programita, que es muy parecido, salvo que miren, acá en vez de tener la función declarada, ¿sí? Está definida solamente. ¿Sí? Digo, voy a usar una función de esta manera. Después sigue el main, y después acá abajo tengo la función. ¿Sí? Si no la tengo definida, no la voy a poder usar. Va a saltar un error. Entonces se hace, el programa es el mismo, no presten atención. Lo único que está invertido el main con la función esta, compara. En el programa que vimos estaba primero compara y después main. Y de esa manera no teníamos que definir la función acá. Si me dan a elegir, yo elijo esta manera de programar. Me gusta más. Y sé que al final de todo siempre tengo el main. Es una práctica de muchos programadores. No todos, pero bueno, algunos la usamos. ¿Ahí está? No sé, Raúl, ¿vos qué tipo de mnemotécnica tenés? ¿Usás este formato o usás este? ¿Raúl se desconectó? No, ahí está. No importa. ¿Vos, Silvia? No, estoy acá, Ah. perdón. Tuve que. Yo generalmente tengo el main al final y funciones arriba. Bien, vos, Raúl. Yo ¿tenés? también. Siempre hago las funciones así como está ahí. Las funciones arriba y las llamo abajo. Y el main al final, sí. ¿La tenés declarada abajo? No. Así como pusiste Arriba. en el 1. En el 1. Ahí. Ahí está. Así lo hago yo. Sí, yo también. Tengo las funciones arriba y el main. Aparte, y las funciones, bueno, ustedes saben que trabajo mucho con base de datos y tenemos muchos procedures y los procedures muchas veces van en los disparadores de las tablas, pero generalmente cuando hacemos un programa así, como las funciones se pueden pasar de programa a programa, es más fácil tenerlas. Yo ya sé que en tal programa puedo encontrar tal función, la buscás, la copias, la pegás en el otro y ya está. Si yo la tengo en otro lugar, tengo que andar buscándola, a ver dónde la puse. Entonces, como están arriba, es más fácil encontrarlas. Si a mí me preguntan, yo programo así como está ahí en el 1, pero hay veces que programo como está en el 2. ¿Cuáles son esas? Bueno, si me toca modificar un programa que ya está hecho de esa manera, sigo armando las funciones como estaba armando para no, digamos, qué sé yo, para respetar lo que pensó otro en algún momento. Lo sigo haciendo Claro, de la para misma mantener manera. la estructura original del programa. Exacto. Claro, Y la otra también es porque si todas las funciones nuevas las están agregando abajo, prefiero por ahí no modificar lo que ya está cargado, escribo el prototipo arriba y bueno, agrego la función abajo y pongo un comentario. Eso sí, qué sé yo, a mí me gusta mucho comentar, comento todo lo que puedo para mí o para otro programador, nunca está de más. Así que también lo acompaño de un buen comentario, de cómo funciona qué día lo hice, por qué lo hice, para qué lo hice, cómo lo probé. Sí, Incluso yo también suelo poner un par de líneas arriba donde aparezca cuál es la diferencia, qué es lo que puse o qué es lo que cambié y la fecha. Y generalmente se arrastran, ¿no? Porque aparece primero el comentario de quién hizo la función, y abajo el quién la modificó por primera vez. Claro. Y lo que modificó desde acá, acostumbro a no borrar lo que puso el otro, sino a comentar lo que puso el otro y a poner abajo lo que modifiqué. Sí, Normalmente.
a veces a las empresas incluso exigen a los programadores que utilicen una u otra manera de comentar las funciones. Nombre de la función, qué librerías utiliza, con qué se compiló, cuándo, quién. Todo ese tipo de cosas tiene un encabezamiento, así como si fuera esta parte acá, ¿sí? Donde se destaca todo, y después recién se ingresa a escribir el programa. Algunas empresas tienen protocolos, decía, esa palabrita tan de moda, ¿sí? Que exigen a los programadores poner determinada información. Y se audita eso, ¿eh? Es decir, se controla que se esté cumpliendo. ¿Sí? Bueno, ¿entendido esa parte? Que tenemos dos formas de poner las funciones arriba o abajo, pero sí o sí, primero, antes de usarla, hay que tener el prototipo, como dijo Raúl, o la definición. La definición. ¿Está? Profesor, yo tengo una pregunta. Vale. En el main, ¿cuál es el comando que hace que entres a la función en la que los compara? Esto es lo que dice, decíamos antes, la llamada a la función. Acá, cuando tenés en el main, que dice compara, paréntesis, los argumentos, cerrás paréntesis. Esta es la llamada a la función. Viene acá, ejecuta, devuelve, y el resultado de la función se está cargando en este caso, a esta variable, el resultado. ¿Sí? O sea, compara es la palabra clave, por así decir, lo Claro, que hace que entre. directamente llamándola, ya El digamos, nombre. entra a la función, ejecuta El toda la... Ahí tiene el nombre. Hacemos esto, mirá. Para que no haya confusión con la palabra que elegí. ¿Sí? Se llama caramelo mi función. Perfecto. ¿Está? Entonces, ¿qué hace caramelo? Acá podemos poner caramelo determina cuál es la mayor de las variables que se le pasan. Uy, qué mal que ando. ¿Está? Por decir algo, Claro. caramelo. Tendría que cambiar el prototipo también arriba. Por supuesto, exacto. O sea, poniendo el nombre de la función más los elementos con los que va a trabajar, ya está, digamos. Sí. Sí, Esto que pasó es una de las causas por la cual me gusta trabajar con este otro tipo de formato, porque vieron que aquí tuve que cambiar, como me acotó Raúl, cambié el nombre de la función acá y acá, pero también hay que cambiarla acá, en el prototipo. Claro. Acá lo hago solamente en esta y en la llamada. Bueno, en este caso acá, esta está comentada. ¿Se comprende? igual no es gente, si me permitís, Jorge, no es algo jodido olvidarse de eso. De última te lo va a tirar cuando vayas a compilar, te va a decir que hay un error y ahí te vas a dar cuenta que había que modificar el prototipo también. Eso me pasa siempre. Creo que a más de uno le pasa, digamos. Son cosas que por ahí no está tan acostumbrado a modificar que en algún momento se te olvida. Exacto. Bueno, y paso al tercer programa. Es lo mismo, pero hay una función más. ¿Se acuerdan que decíamos de poner más funciones? Bueno, la función esta es la misma, salvo que ahora tenemos un mensaje acá adentro. Hay otra función que lo que hace es intercambiar las variables. ¿Sí? Y hay algunos mensajes más. ¿Está?
Acá voy a hacer algo. Uy. Lo voy a llamar así. Bueno. Lo voy a ejecutar para que se vea primero que nada. Ingreso un número 2, 8. Al comparar 2 y 8, dentro de la función de comparación, A y B valen 2 y 8. El mayor de los dos es 8. Antes de intercambiarlos, num1 y num2 valen 2 y 8. Luego valen 8 y 2. Dentro de la función de comparación, A y B valen 8 y 2. El mayor de los dos es 8. Vamos a tratar de interpretar ahora qué es lo que hace. A ustedes les va a pasar en este caso lo que decimos siempre con Raúl, con Silvia, que al tratar de entender el programa que hizo otra persona, es más complicado que hacerlo uno. ¿Sí? Bueno, yo agarro este programa por primera vez, lo primero que tengo que hacer es buscar el main. Veo que tiene declarada 3 variables enteras. Cartel pide un valor, cartel pide otro valor. Cartel me dice, al comparar estas dos variables que acabo de ingresar, y las muestra, y me dice cuál es la mayor de las dos. Pero acá tengo una llamada función. Voy y busco la función. Está acá. Y me va a aparecer otro cartel. Dentro de la función de comparación, A y B valen A y B. ¿Sí? Fíjense que el nombre cambia. ¿Está? Este cartel no lo teníamos antes. Después, antes de... ¿Perdón? Marcos, ¿hablaste? No, yo no lo creo. Ah, me pareció. Está. Después entonces los intercambia. Muestra un cartel cuánto valen antes y después. ¿Sí? Fíjense que en vez de compara, se llama intercambiar. Num1, num2. 2 parámetros tiene también. Pero no lo asigna a ninguna variable. ¿Sí? Miren acá. Void. Perdón, un segundo, por favor. Un segundito, por favor. ¿Alguna duda hasta ahí, gente? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe, se entiende. Bueno, ahí van a ver que Jorge después va a explicar, hay una diferencia de cómo se leen los parámetros, ¿sí? En esta función intercambiar. Fíjense que acá los parámetros tienen un asterisco antes. sí, eso iba a preguntar. Bueno, ahora lo va a explicar Jorge. Yo no puedo scrollear desde acá su pantalla, pero van a ver Sí, eso. perdón. Sí, me estaba esperando un mensaje medio urgente. Perdone. Sí, en un momentito iba a llegar a ese punto justamente, Raúl, gracias. No problema. El tema es, digo, intercambiar. Acá recibe 2 variables también. Declara una variable nueva, la temporal. Y acá es... Este tema de intercambiar variables lo habíamos visto cuando estuvimos viendo Chapín. ¿Lo recuerdan? Sí, para hacer Fibonacci. Bien. Puede ser para eso, no recuerdo si para eso, pero sí,
utilizaba también para intercambiar entre el valor actual y el siguiente. Exacto. Bueno, entonces la llamada a función ahora, en vez de compara, utiliza esta otra palabra, intercambiar. Pero fíjense que cuando lo estamos llamando, le pasamos los valores, pero no como antes. Ahora tiene un signo AND, el ampersand, ¿sí? Al igual que le pasábamos acá en scanf, ¿sí? Es decir, le estoy pasando la dirección de dónde está la variable. Acá le está diciendo, en vez de con el AND, con un asterisco, le estoy diciendo, vas a recibir una dirección, ¿sí? Entonces después se maneja con las direcciones, salvo esta que está declarada, ¿sí? Y nada más. Pero acá, a diferencia de lo que hace esto, no recibe una copia. X es la dirección, la misma dirección que tiene num1 acá. Es decir, que en la memoria, la casilla que dice X y la casilla que dice num1 es la misma casilla. El número que yo ingrese en esta variable va a estar una sola vez, a diferencia de lo que tenemos acá. A y num1 van a estar en dos lugares de la memoria. ¿Se comprende? Más o menos. Claro, van a ocupar más espacio. En cambio, trabajando con las direcciones, es como que volvés a usar el mismo espacio. No solamente que va a ocupar más espacio, sino que tengo que copiarle el valor a esa Claro, nueva variable, en este caso. Acá no. Es decir, que estoy ahorrando espacio y estoy ahorrando pasos de programa al utilizar, y esta es la palabrita prohibida, punteros. Uno dice puntero y ya se empiezan a poner nerviosos los programadores, ¿viste? Bueno, pero es así. El puntero tiene muchísimas ventajas. La vamos a ver mejor todavía las ventajas cuando estemos hablando de archivos, cuando estemos hablando de matrices, ¿sí? Vectores. Ahí es donde se le saca mucho más provecho todavía. ¿Sí? Bueno, y fíjense que esta función compara, la llamamos acá y la asignamos el resultado, pero acá también. Exactamente igual. ¿Sí? O sea que la función compara la puedo llamar cuantas veces quiera. Eso es lo que decíamos antes de reutilizar el código. ¿Se comprende? ¿Hay preguntas? Mi parte no, profe. No. Bueno. Entonces, como dijimos la vez pasada y hoy también, en scan utilizamos este símbolo y acá lo aprovechamos de la misma manera. ¿Sí? Cuando estamos con esto, en presencia de esto, o en la declaración de una función, en la definición de una función, tenemos esto, decimos que estamos hablando de punteros. ¿Sí? Estos programas son muy sencillos, entonces uno busca el mayor y el otro lo invierte. ¿En qué podríamos usar esto? Si yo quiero ordenar una lista de números, ¿sí? Uno compara y el otro invierte. ¿Sí? Según el resultado de la comparación, los puedo invertir para que me queden ordenados o no. ¿Se comprende? ¿Hay preguntas? Si no, cierro esta parte. Por mi parte no, profe. 3, 2, 1.
Bueno. Estos son muy parecidos, estos programas, a los que teníamos hace un momento. Pero lo que quiero hacer notar ahora es otra cosa. Fíjense que acá definí una variable más que dice mayor igual 1, 2, 3. O sea, voy a utilizar una variable llamada mayor de tipo entero y le asigno el valor 1, 2, 3. ¿Sí? Fíjense que en esta otra función, en compara, también estoy usando el mismo nombre de variable. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando se ejecute? ¿Va a haber confusión? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a probarlo. Bueno. Al comparar 3 y 4, el mayor de los dos es 4, llamando a la función. Y el otro mensaje me dice, el mayor de los dos es 1, 2, 3, sin llamar a la función. Acá hay algo que no va. Si yo ingresé estos dos, ¿por qué acá me dice que el mayor es 1, 2, 3? ¿Se entiende? Claro, porque creo, que llamando a la función lo que haces es pisar el S123, ¿o no? Y si no lo llamas, Algo me así. parece que Vamos a ver qué dice el empieza fuente. 1, 2, 3. Vamos a ver qué dice el fuente. Bueno, en la función de comparación, asigna el mayor de los dos, de 3 y 4, se lo asigna a la variable mayor. Pero cuando vuelve acá, fíjense que el primer printf de estos dos, ¿sí? Llamando a la función, en realidad muestra la variable resultado, que es esto acá, es decir, trae el valor que tiene mayor acá y lo guarda en esta otra variable resultado y después lo muestra. ¿Se entiende? Por eso me dice el valor, el mayor de los dos es 4. Pero en este otro caso, le digo, imprimí el valor de mayor. Y está tomando este. No está tomando este. ¿Se comprende eso? Ah, sí, No quiero que sí, ahí haya... entendí. Pregunten si no entienden. ¿Qué es eso? ¿Porque tiene prioridad en lo que está dentro del main? Lucas, repetime, por favor. ¿Que por qué es que toma ese valor? ¿Tiene prioridad lo que está dentro del main con la función? Algo así. Se llama visibilidad de las variables. O sea, ¿desde dónde puedo ver una u otra variable? ¿Sí? Si esta variable yo la defino acá adentro, la voy a poder ver solamente dentro de este bloque, el del main. ¿Sí? Como esta otra está definida en una función, en un bloque distinto, un bloque se llama lo que empieza y cierra los corchetes, perdón, la llave. ¿Sí? A esta no la ve. Está viendo esta, acá. ¿Sí? En esta zona está viendo esta. No puede ver aquella. La visibilidad de esta variable es dentro de este bloque y utiliza esta. No puede utilizar una variable que está en otro bloque. Si yo acá hubiera puesto, comentado esto, fíjate qué pasa cuando lo ejecuto. Error, ¿ves? No está declarada dentro de este bloque. Me está pidiendo, che, te falta una variable. ¿Sí? No me deja buscar aquella.
está fuera del ámbito de visibilidad. Esta acá está fuera del ámbito de visibilidad. Aquella, la que está declarada acá arriba. ¿Entendió, Luca? Sí. En distintos bloques Profe. pueden usar la misma variable también, el mismo nombre, Pueden utilizar el mismo sin nombre. que se mezclen. No lo mucho, porque es un dolor de cabeza. ¿Sí? Pero esto es para demostrarle, primero, que se puede, y segundo, para que nos deje ver bien el alcance de la visibilidad de la variable. Sí, ¿quién llamó? Yo iba a hacer una consulta. Dale. Si fuera al revés, o sea, si yo en la función tuviera que utilizar una variable que está en la función main, por ejemplo. Acá, utilizar una función, una variable que está acá. Claro. Ujú. Vamos a ver. O sea, ¿qué le daría? Primero si se puede y después si Esto, por le sigue ejemplo, dando prioridad al main. pero acá no tengo num 1. Puedo decir esto. Claro. Ah, ¿Está? claro, porque no está definido en la función. Es meterse en la casa del vecino, ¿viste? ¿Está? Claro, esa era la duda. O sea, sí o sí para trabajar, digamos, en una función hay que definir las variables que vamos a usar en esa función. No la podemos sacar de otra parte del programa. Hay algunas trampitas. Hay algunas trampitas. La vamos a ir aprendiendo a lo largo de lo que resta del año. Y la vamos a ir prohibiendo Em, Hay un porqué en esa prohibición, gente. sí, sí, sí. No es Primero que lo- de jodido que somos nomás que lo vamos a prohibir, sino por algo en particular. No se escucha, pero me estoy riendo. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Voy a pasar directamente al tercer programa. Fíjense en esto. Y en esto. ¿Ven que acá está comentada? Es el mismo programa que este, ¿eh? Solo que acá comenté esta línea y la puse acá. Vamos a ver qué pasa. Ejecutar, tiene que ejecutar como antes. ¿Sí? Me sigue dando el 1, 2, 3. Esto que está acá. ¿Ya? Pero funcionó. ¿Cómo es que pude determinar en la función compara? Pude determinar que el mayor de los dos es 4. Cuando la variable num no está acá y no está acá. Porque no está definida como una variable global. Sí, justamente. Le saco esto que está acá, esta llamada. Vuelvo a ejecutar. Perdón, el comentario. Fíjense que este cartel que dice acá dentro de la función, num1 y num2 valen 3 y 4. Yo le ingresé en main esos valores, pero acá lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque están definidas acá arriba. Están definidas antes de cualquiera de estas dos funciones. Es decir, que estas Ahí dos, está, entonces, claro. ¿se entiende? Estas dos variables las voy a ver Sí. en todas las que estén de acá para abajo. De acá para abajo, todas las funciones que utilicen esa variable, la voy a ver. Pero si hago esto, va a haber inconvenientes. Ahí ya no voy a saber cuál es cuál. El programa sí, pero a nosotros programadores nos va a hacer un desastre. ¿Está? Entonces lo dejo como estaba. Esto así funciona. ¿Sí? Pero ¿por qué somos tan malos de no dejar usar variables globales? ¿Sí? Además de ser reventados nomás, tiene un porqué. Necesitamos que ustedes comprendan
el pasaje de valores. ¿Se acuerdan que había en el programita anterior teníamos una función que era compara y la otra que era intercambia? Sí, Que uno pasaba la copia y el otro pasaba una dirección. sí, Bueno, entonces justamente para que utilicen ese tipo de cosas, ¿sí? Para que ustedes lo aprendan y nosotros sepamos si lo aprendieron o no, es que no vamos a tomar variables globales, no las vamos a permitir. Las variables globales dentro del examen final. ¿Sí? Jorge, Una... Sí, te escucho, ¿me Raúl. permitís un comentario? Em, Perdón, sí, me olvidé de algo. no, por ahí ya lo decís y no. No, dale, decilo. ¿Sí? No, que tiene una ventaja aparte de no utilizar variables globales, ¿sí? La ventaja es que si una función nosotros la usamos y sabemos que funciona, podríamos copiarla y pegarla en otro programa, ¿sí? Y entonces nos ahorramos hacerla. Si nosotros dejamos así como está ese programa y copiamos esa función compara, en otro programa no nos va a andar, ¿sí? Porque vamos a llamar a num1 y num2 y va a decir que no están declaradas. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de copiar la parte de arriba, donde están claro, declaradas, ¿sí? Entonces, tiene la ventaja de que yo copio, si trabajo con pasaje de variables, yo copio esa función a otro programa, me preocupo con llamarlo con el mismo nombre, pasarle la misma cantidad de parámetros ordenados igual y del mismo tipo y va a funcionar, ¿sí? No sé si era eso, Jorge, que iba a No, comentar. voy a contar algo más. Pero está bien, esa es muy buena. Claro, al copiar la función y llevártela, si no te llevas la definición de allá arriba, no te va a funcionar. Y perdés la ventaja de que las funciones sean intercambiables. El otro tema que iba a comentar es que hay un aprovechamiento mejor de la memoria. ¿Por qué? Porque si yo necesito cargar mucha información, usarla una vez y después no la uso más, voy a tener la memoria cargada de la computadora inútilmente. Entonces, ¿qué hago? La defino dentro del bloque de programa y después cuando sale ya no tiene más validez y se borra. En cambio, si están definidas de forma global, ¿sí? Los valores los voy a permanecer mientras el programa esté andando. Por lo tanto, voy a tener ocupada esa zona de la memoria. Ustedes habrán visto en Windows que cuando tienen un programa grande, un juego, una cosa así, empieza a trabajar el disco duro y se prende la lucecita y se prende la luz del disco. Y eso porque está volcando información del disco a la RAM y de la RAM al disco. Está intercambiando información constantemente porque la RAM no le alcanza. ¿Sí? Entonces, si yo lo que hago es utilizar variables que aparecen y desaparecen, pese a que no termine el programa, estoy haciendo un mejor uso de la memoria de la computadora y permitiendo el uso de multitareas dentro de una computadora. Ustedes habrán visto que a mí a veces me aparece el mensaje que la capacidad de la máquina no da. Vieron que le dije que una máquina viejita que a veces aparece. Bueno, es justamente ese tipo de cosas. ¿Sí? Si tengo poca RAM y estoy utilizando programas que no liberan memoria, entonces en algún momento la computadora se agota. ¿Sí? Físicamente estoy al límite y en algún momento me va a avisar. Che, no tengo más lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Va al disco, guarda información que la tiene por ahí sin uso todavía, que no la necesita,
y trae la información que necesitas. Está intercambiando datos entre la RAM y el disco duro. Pero ¿eso qué hace? Como el disco duro es un elemento muy lento en comparación a la RAM, lo que hace es perder mucho tiempo. Y ahí entramos otra vez con el tema de la eficiencia. ¿Se comprende? Aparte que castiga el mecanismo. Sí. Y cada vez como, duran menos las cosas, así que no conviene castigar mucho el disco duro, ¿no es cierto? Cada vez duran menos y son más caras. ¿Se entendió? Entonces, variables globales existen, sí. No la vamos a usar en lo posible porque trae algunas desventajas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay más preguntas? Si no, salto a otro tema. ¿Todo bien? Bueno. Parece que se quedaron en química, ¿viste? Están en química los chicos. Física era. Va, acá es lo mismo, física, química, se quedaron en la otra materia. Bueno, vamos a empezar a ver un poquitito de las condiciones en los programas. El uso del if y de mecanismos de condicionales para dirigir el flujo de los programas. Arrancamos por esta parte. ¿Se acuerdan de este tipo de dibujo de Chapin? ¿Sí? Leemos un valor, mostramos un mensaje, leemos el valor. Si A es igual a 1, sale por esta parte, sí. Mostramos el valor ingresado es 1. Si no, no hace nada y termina. Bueno, eso mismo es lo que tenemos puesto acá. Definimos una variable. Le pedimos al usuario que ingrese un valor. Lo ingresa acá. Y pregunta, ¿es igual a 1? Entonces mostrar el valor ingresado es 1. Vamos a correrlo. El valor ingresado es 1. ¿Qué pasa si no ingreso 1? No ingresa nada y no muestra nada y termina. ¿Sí? Fíjense que, bueno, el if ya lo vimos en el programa anterior, cuando comparábamos uno y otro, pero acá estamos comparando algo diferente. Esta es la forma que ya lo había mencionado Raúl cuando hablábamos de Chapin, ¿sí? Que en lenguaje C, cuando preguntamos, ¿sí?, si algo es igual a algo, se hace con el doble signo de igual. Si lo hiciera así, con uno solo, está diciendo A vale 1. Y no está preguntando nada. El resultado es 1, listo. ¿Sí? Esta es la verdadera forma de preguntar. Y esto le va a traer 1.000.000 de dolores de cabeza. ¿Sí? Porque no hay programador que no se haya olvidado de uno de los dos signos iguales. Y cuesta bastante encontrar el error, que no es un error de lógica, sino que es un olvido del programador.
El de la Suele ocurrir. izquierda, el de la izquierda o el de la derecha te lo olvidás. Claro, eso porque en Chapín hacíamos las asignaciones con una flechita y no con un igual. Sí, bueno. Porque el Chapín te sirve también para varios lenguajes y esto es propio de C y de algunos lenguajes de alto Claro. nivel. Sí, exactamente. Acuérdense de nosotros, van a maldecir bastante cuando encuentren un error que esto, y por qué no anda, y bueno, es por el doble signo igual. Busquen primero que nada eso. Si no es eso, es un puntero, pero con esas dos premisas van a tener la mitad de las soluciones seguro cuando tienen un error. ¿Sí? ¿Se comprendió? Bueno. Acá tenemos dos llaves que abren y cierran, un bloque dentro del bloque principal. ¿Sí? Es decir, todo lo que esté dentro de este bloque va a pertenecer al comando if, a esta palabra reservada. Fíjense que la pinta de un color diferente, ¿no es cierto? Bueno, es una palabra reservada del lenguaje C. Vamos a hacer un ejemplo con esto. En vez de 1, voy a poner 2 printf. ¿Sí? Y lo voy a ejecutar. ¿Ven que lo escribe 2 veces? Sí. Fíjense qué pasa si saco las llaves. Lo escribió 2 veces. Pero vamos a poner un número que no sea 1. Y vamos a ver qué hace. Fíjense, el valor ingresado es 1. ¿Por qué me dice eso? Si yo ingresé un 2. ¿Qué estará haciendo ahí? ¿No se anima? Puede ser que al no tener las llaves con el if, te está tomando solamente el primer printf en el if, el otro te lo toma en la función en general. Sí, señor. Ay, sonamos. No me va a dejar. Así que vamos a optar. Lo que pasó es que al estar así, todo lo que está dentro del bloque, como dije, pertenece al if. Pero si no los tengo, ejecuta solamente una sentencia. Y esta no la ejecutó porque yo puse 2. Entonces esta condición no se cumplía. Al no cumplirse esto, bueno, recordemos que esto no está, ¿no? Entonces, esta no se ejecuta si yo ingreso un 2, pero esta sí. Porque el comando if, ¿sí? La sentencia if, admite sin llaves una sola sentencia más. Si ponemos llave, admite las que uno quiera dentro de la llave. Pero si no ponemos llaves, me toma una sola sentencia. ¿Está? ¿Se entendió esa diferencia? Vamos a Sí. poner una diferenciación para que se vea lo que digo.
¿Ven? El cartel que imprimió es el que tiene los asteriscos. El otro no se imprimió. ¿Ven? Como ingresé 2, A es igual a 2. ¿A 1? No, es 2. Entonces, esta no la hizo, pero esta sí. ¿Se entiende? Bueno, Sí, espero que profe. sí. Bueno. Vamos a completar un poquitito más. Ahora estamos usando else. Y no tengo las llaves en ninguna de las dos. Acá ocurre lo mismo. Al no tener llave, el if admite una sola línea, una sola sentencia. Lo mismo con el else. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos esto, uno. El valor es 1. Fíjense que termina y no hizo nada más. Si ahora pongo el otro, quiero salir por el otro lado del if, el valor es diferente de 1. ¿Sí? Es bastante sencillo. ¿Se entiende? ¿Hay preguntas? No. Profe, Diga. yo tengo una consulta así en general, porque en ninguno de los programas estos que estamos viendo, al final está el return 0. ¿Eso de qué depende, ponerlo o no ponerlo? De esto acá. Y del compilador que estamos usando. Estos programas son los que utilizábamos en DevC el año pasado. Como este año, como dijimos al principio de este año, vamos a utilizar el CodeBlock. ¿Sí? El CodeBlock me permite hacer algo que el DevC me hacía renegar. Y yo podía poner acá esto. ¿Sí? Si yo pongo void, no necesito poner ningún return. Pero si pongo un return, si tengo un return, acá voy a tener que tener un entero o float o carácter o lo que sea que devuelva el programa main. ¿Se entiende? Acá va a devolver 0. ¿Sí? Yo podría decir devolver el valor de A. ¿Está? Que es entero. Entonces devuelve un entero. Acá no hay conflicto. ¿Se entendió? Claro. Sí, se entendió. Gracias. ¿Los demás lo entendieron? Por mi parte, sí. Bueno. Sí, Es buena pregunta, ¿eh? Si acá tengo void, esto lo puedo sacar. ¿Está? Bueno, paso a esta otra parte. If else, pero anidados. Fíjense que fui poniendo indentaciones, porque este if está dentro de este else. Y este if está dentro de este else. Y este otro if está dentro de este else. ¿Sí? Ingreso opción, scanf, es igual que el otro. Pero bueno, en algún momento me va a contestar algo de lo que está programado acá. Lo voy a correr. Epa. El valor ingresado es 3. Vamos a ver acá. Pide ingresar el valor, le ingreso 3. Pregunto si es 1. Como no es 1,
A vale 3, ¿no es cierto? Esta no la hace, viene al else. Pregunta si A vale 2. No, entonces viene el else. Pregunta, ¿A vale 3? Sí, vale 3. Entonces muestra el valor ingresado es 3. Y el resto lo saltea. Fíjense que termina el programa. ¿Sí? El programa termina acá. ¿Se comprende? Como cada if admite una sentencia sin las llaves, está tomando esta en este caso, para el if. Y el else hace lo mismo. Pero, ¿cuántas sentencias hay acá colgadas de este else? Una sola, este if, que llega hasta por allá abajo. ¿Por qué? Porque la parte verdadera es esta, pero la parte falso es todo esto. En este caso de este if, la parte verdadera es esta y la parte falsa es todo esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? Sí. Y acá. Vamos a por ingreso un valor mayor a esto. El valor no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Llegó hasta acá. Este no se cumplió, por lo tanto sale por el else. Este no se cumplió, sale por el else. No se cumplió, sale por el else. No se cumple, sale por el else. Y muestra el valor no es 1, 2, 3, ni 4. Recuerden el doble signo igual, ¿eh? ¿Está bien? ¿Y de qué manera podemos hacer todavía más, más claro todo esto? Bueno, una forma es ir poniendo las llaves. ¿Dónde cierre? Acá. Una acá. La cierro. Ah. Y así todo. Bueno, si no quiero poner tantas llaves, tanto es, o sea, marea un poco, ¿no es cierto? Todo esto. Bueno, puedo usar un switch. ¿Recuerdan? Esto. ¿Se acuerdan? Alguien por favor responda, estoy solo. Sí, sí, cuando hacíamos el programa, cuando hacíamos el menú. Claro. Exacto. Sí, señor. Fíjate que acá tenemos un menú y acá tenemos el switch, ¿sí? Ese mismo programa que vimos recién, con todos los if anidados, podría ser visto de esta manera o podría ser visto de esta otra manera. Depende cómo lo querramos acomodar. ¿Sí? El programa es el mismo, nada más que en algún lado tengo el sí de un lado, el sí y el no del otro. ¿Ven que acá está invertido? El programa es el mismo. Pero bueno, cuando uno lo mejora un poco, pasa a esto. ¿Sí? Escribimos switch, opción, que es la variable que ingresamos acá en el menú. ¿Sí? Y ponemos case 0, case 1, case 2.
por último, default. ¿Sí? Seguimos por 2 puntos. Y fíjense que está esta palabrita reservada también. Fíjense que así como tenemos el if pintado fuerte, ¿sí? En negrita y en color azul, todas estas palabras también son reservadas propias del lenguaje C. ¿Está? Ahora vamos a explicar qué es esto. Pero bueno, si venimos acá, al programa anterior, en caso de que A sea igual a 1, entrará acá. Abrir. Si es 0, es salir. Si es 2, editar. O sea, en vez de tener todos los if anidados, de esta manera, tengo un switch y todos los case asociados. ¿Y qué hace default? Lo mismo que hace acá esta otra. Cuando no cumple ninguno de todos los if, sale por defecto. ¿Sí? Sale por defecto. Acá. Es decir, no se cumple ninguno de todos estos case, viene a esta parte. ¿Sí? Fíjense que acá tengo un menú, abrir, editar, guardar o salir. Salir, abrir, editar, guardar o error. ¿Está? ¿Se entendió qué es lo que hace el programa? Sí. Bueno, vamos a Sí, correr. profe. Fíjense, acá voy a tratar de hacer resaltar un par de cositas. Bueno, muestra el menú. Voy a ingresar la opción 2. Editar. ¿Sí? Bueno, aparentemente entró por acá, mostró el cartel editar, break, y llega al final. Y termina. A ver si entendemos lo que hace break. Lo voy a sacar. O sea, lo comento. Y ejecuto de nuevo. Ingreso de nuevo la opción 2. ¿Y qué me mostró? Editar, guardar. Salir, abrir, editar, guardar. Es decir, que me mostró estos dos mensajes. Y este no lo mostró. Claro, fue al break más próximo, digamos. Exacto. Sigue ejecutando hasta que encuentre un break. O hasta que encuentre el fin del switch. ¿Sí? En algunos casos es útil, en otros casos es un inconveniente. Vamos a sacar de nuevo esto. Y vamos a entrar con un valor que no es ninguno de los esperados. ¿Sí? 4587. Error. No es ninguno de lo que se esperaba. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo al usuario, ingresaste algo mal. En realidad, error no le dice nada al usuario. ¿Sí? Acá tendría que haber escrito, tiene que ingresar un valor entre 0 y 3. Por ejemplo. ¿Sí? Algo que diga que ingresaste 4500, qué sé yo cuánto, ¿sí? Y tenía que ingresar un valor entre 0 y 3. Es decir, es un mensaje hacia el operador. El operador tiene que saber qué es lo que tenés que ingresar. ¿Sí? Entonces, cuando no es ninguna de las opciones que yo tengo programadas, le digo, bueno, metiste la pata. O es un cálculo diferente, también puede ser. ¿Sí? ¿Se entiende? Este tipo de sentencia, que empieza acá, termina acá, incluye todo esto, ¿sí? Y se ejecuta en cada una hasta que encuentra un break. ¿Sí? Este tipo de sentencia es muy útil cuando uno tiene esto, menú. ¿Sí? Y bueno, en otros casos también, pero
uno de los más utilizados es cuando tenemos un menú. ¿Se entendió un poco todo esto? Sí, se entendió. Sí. ¿Hay preguntas? Fíjense que la variable que utilizo acá es la que pongo acá en opción. Y estos son los valores 0, 1, 2, 3, los que tengo contemplados dentro de las opciones del menú. ¿Está bien? Sí, Hasta acá. Paso a otro tema. Que no sé si es como para arrancarlo ahora, pero bueno, vamos a probar. No tenés tiempo, Jorge. Tenés poco tiempo. Sí, sí, sí. Voy a tratar de hacerlo más o menos rapidito. O voy a poner menos opciones, digamos. Vamos a empezar a ver el for, ¿sí? El para que veíamos en los chapines. Al igual que el if, si no pongo llaves, me admite una sola sentencia. ¿Está? Entonces, bueno, lo voy a ejecutar directamente. Fin. ¿Qué pasó? No hizo nada. No tengo definido el valor de i. ¿Será? Jorge, Sí. no, es una pregunta a los alumnos. No quiero meter la pata por eso. Dale, decilo, dale. No, pensé que estaba a propósito, digamos. No, a ver si alguno se aviva. Ah, perdón, Ah, porque está a propósito, está bien, está a casi propósito. meto la pata, por eso pregunté. Sí, yo por eso me reía. ¿Vieron lo que hice? Ahora mostró 5 veces el cartelito este. ¿Alguno se Claro, dio no cuenta? había entrado nunca al foro entonces, antes. Di vuelta esto. Antes tenía esto. Ahora puse esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el for dice, utilizar una variable de control del for, que es i, arranca con el valor igual a 0, y mientras i sea menor que 5, mostramos este cartel. Pero si nosotros arrancamos con esto, cuando i arranca 0, i no es mayor que 0 no es mayor que 5. Por lo tanto, no lo va a ejecutar. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, sí. Es decir, entonces, si tengo esto, dice, arrancando con i igual a 0, y mientras, y presten atención a esa palabra, mientras i sea menor que 5, muestra esto. Y anda incrementando i de 1 en 1. Esto que está acá es lo mismo que poner i igual i más 1. Esto es esto.
Pero al lenguaje C le gusta más, digamos, es un poquito más rápido. Hace algo con el microprocesador que lo hace un poquitito más rápido. Quienes conocen Assembler a lo mejor lo puedan aplicar mejor. Utiliza un paso menos o dos de programa una vez compilado. Entonces, esto es más eficiente que esto. ¿Sí? Por eso se pone así. Bueno, pero en definitiva, vieron que a este cartel lo mostró 5 veces. Y acá yo ponía esto, menor o igual. Vamos a ver qué nos hace. 6 veces, claro. Exactamente. Profe, tengo una pregunta con respecto al I++. Ese es el paso, ¿no? Del para. El Si yo paso. lo quiero hacer con paso 2, por ejemplo, ¿cómo sería? Se podría hacer O sea, que directamente. vaya de 2 en 2 y no de 1 en 1. Me equivoqué. Ahí, eso podría ser otra manera. Ah, ok. Podés decirle igual i más 2. Perdón, 1 no, i más 2. Claro. ¿Sí? Vos tenés que decirle cómo va a ser el paso. Y le digo esto. Y le digo esto. Vamos a ver qué hace. No hizo nada. ¿Por qué? Porque si arranca de 10, no es menor o Claro, igual. nunca va a ser. No se va a ejecutar nunca el para, el for. Y ahí está. ¿Ves? Claro. Pero ¿qué estoy haciendo? En realidad, si yo mostrara acá el valor de i, ¿sí? Pusiera por ciento i, y acá afuera pongo i, vamos a ver qué es lo que hace. Va a mostrar en forma descendente, claro. ¿Está? Sí. ¿Fue claro? Bueno, esto es el for. De una manera parecida se utiliza el while, ¿sí? Y parecido también el do while. O sea, el for es el para, el while es el mientras y el do while es el hacer mientras. ¿Sí? Lo vamos a dejar para la clase que viene, la diferencia entre los tres. Pero quiero hacérselos notar nada más cómo es el uso. Que lo vean. ¿Sí? El for me dice mientras i sea mayor o igual que esto. El while me dice mientras se dé esta condición, hace todo lo que tenés entre llaves. Y acá tengo el incremento de la variable de control. La variable de control la que está dentro de la pregunta, ¿no? Acá teníamos esto. Y el incremento lo tenemos acá. El paso. Acá lo tenemos en esta parte. En el do while lo tenemos acá también. Pero la diferencia es que la pregunta está después de ejecutar el principio del bloque. Primero ejecuto esto y después pregunto. A diferencia del while. Que primero pregunto y después ejecuto. Siempre y cuando la condición sea verdadera. ¿Sí? Claro, en el do while, si por lo menos una vez lo va a hacer, por más que la condición no sea. Justamente. Justamente.
Por eso es muy utilizado el do while a la hora de ingresar datos, porque vos podés, con pocos pasos, podés hacer la validación de lo que el usuario tiene que ingresar. ¿Está? Con pocas líneas de programa lo haces. Eso ya lo van a probar más adelante. Y fíjense que la diferencia que hay entre el for y el while es mínima. Son dos formas de escribir, pero acá sé cuándo arranca y cuándo termina. Acá no. ¿Sí? No tengo que ir contando. Pero cuando estoy acá adentro estoy preguntando mientras i sea mayor o igual que 5. Que es también lo que estoy diciendo acá. Mientras con sea menor que 5, lo mismo que Cambia el preguntar. orden, pero es casi lo mismo. Básicamente, el for, el while y el do while es casi la misma sentencia, ¿sí? Utilizada de manera diferente. Con un poquitito de cambio, agrega mucha potencia a la programación. Lo hace mucho más claro al programa a la hora de leerlo. ¿Se entiende? ¿Hay Sí, preguntas? Nada. ¿Puede poner el while, profe? Vale. Ahí. ¿Qué quieres ver? ¿Tenés una duda? Digo, si no hace falta definir el con. Dice con menor que 5, pero no hay ningún valor. Exactamente. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Alguien se anima a la respuesta? Puede pasar que cuando busca con, encuentra un valor en la memoria Claro, que no entre nunca al while. y puede dar, o sea, encuentra basura. Y la basura puede ser menor o mayor que 5. Entonces puede que funcione, puede que no. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Si tenemos una Claro, pregunta. inicializarla en cero. Sí, eso lo hacíamos en Chapín también, con el Exactamente, while. señor. Y con el do while pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Si acá vos tenés una pregunta, digamos, pide el valor de con, y bueno, en este también, ¿no es cierto? Si acá hubieras pedido ingrese el valor de con, no hace falta inicializarlo. Lo estás inicializando cuando le asignas el valor. ¿Sí? Con el scanf o con lo que sea. Buena la acotación, ¿eh? ¿Sí? Tiene que ser igual a 0, porque si no da un error. O posiblemente da un error. Algunos compiladores eso lo tienen salvado. Y cuando arranca el programa, si nosotros no le ponemos nada, le pone igual a 0 y punto. Lo fuerza. Pero la realidad es que no todos los compiladores lo hacen eso y puede llegar a tener un serio inconveniente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿No hay preguntas? por mi parte no, profe. Mi parte No, profe. sí, una pregunta. ¿Estos programas van a estar subidos en la plataforma? Sí. Ok. Si no es esta noche, mañana pretendo subirlos. ¿Sí? Hay mensaje en el chat. Ah, bien. Bueno, dejo de compartir entonces. Yo terminé por hoy. No sé si alguien tiene consultas, dudas, comentarios. Nada. ¿Quieren ir a comer o quieren ir a dormir o quieren
Bueno, el partido ya terminó, el de River, así que. Yo, Bueno. profe, tengo las dudas sobre la corrección del TP. Bueno, ahora lo vemos entonces. Dale. Perdón, Jorge, si terminaste y no hay nada más, dejo de grabar, así vos le explicás a quien necesita alguna otra cosa que no. Dale. ¿Estamos? Quien necesite Bien. algo se queda y si no, los despido hasta mañana. Va, hasta la próxima. Bueno, hasta el Chao, lunes. Hasta luego, Nos vemos. gente. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chicos. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego.